Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. La maldición del faraón es la creencia que asegura que cualquier persona que moleste a la tumba de un faraón del antiguo Egipto morirá en poco tiempo, de manera trágica y muy dolorosa. Y esta maldición se daba para que nadie intentara profanar las tumbas, las cuales, por las tradiciones egipcias, estaban llenas de joyas y riquezas, que el faraón iba a llevarse a su otra vida. Y es que a diferencia de las creencias actuales de ciertas religiones, donde no te llevas nada a tu otra vida, los egipcios en cambio creían que sí, te podías llevar todo lo que tenías en tu tumba. Pero la pregunta es realmente, ¿existe esta maldición? Bueno, hoy conocerás la historia completa. Aunque actualmente se conoce mucho de la cultura egipcia, a principios del siglo XIX, la mayor parte de la historia del antiguo Egipto era desconocida para la mayoría del mundo. Poco se sabía de aquella época, y menos aún de la mayor parte de los faraones egipcios. Fue gracias a muchos investigadores y aventureros que poco a poco se fueron descubriendo sus secretos. Es así que se supo que aunque algunos faraones, quienes eran los grandes y poderosos gobernantes de Egipto, fueron enterrados en las pirámides, había otros en cambio que prefirieron excavar sus grandes tumbas lejos, en un lugar que sería llamado el Valle de los Reyes, y dentro de ellas construir varias salas. Estas salas se decoraban y se llenaban de valiosos objetos, y en ellas se depositaba el cuerpo embalsamado de los faraones dentro de un sarcófago. Pero ¿por qué ocultaban sus tumbas los faraones, en vez de hacer grandes monumentos en ellas, como se había hecho antes? Bueno, por temor a que fueran saqueadas por ladrones y de esta manera profanadas. Aún así, a pesar de estar ocultas durante varios miles de años, estas tumbas fueron buscadas por ladrones, quienes encontraron muchas de ellas, pero no todas. Entre esas, que no se habían encontrado aún, estaba la del faraón Tutankamón. Él había sido un poderoso rey de Egipto, que aunque gobernó muy poco tiempo, pasó la historia por regresar la religión politeísta a su pueblo, y así venerar al dios Amón. Fue así que la tumba de Tutankamón permaneció oculta durante más de 3000 años. Existen evidencias de que apenas él fue enterrado, la tumba fue saqueada, pero después de ahí fue restaurada y escondida, y de esta manera desapareció, y nadie más supo más de ella. Incluso, muchos olvidaron el nombre y hasta la existencia de este faraón. Sería hasta 1920 que el egiptólogo Howard Carter descubrió la existencia de un faraón que hasta entonces era desconocido, y convenció al millonario Lord Carnarvon para que financiase la búsqueda de la tumba, que se suponía intacta en el Valle de los Reyes. Fue así que después de una gran travesía e investigación, el 4 de noviembre de 1922, se descubrieron unos escalones que descendían hasta una puerta que aún mantenía los sellos originales. Y sería el 26 de noviembre, en presencia de la familia de Lord Carnarvon, que se hizo un agujero en la parte superior de la puerta, por el cual Carter introdujo una vela y vio, según sus propias palabras, cosas maravillosas. La tumba, que luego fue catalogada como KV62, resultó ser la del faraón Tutankamón, y es la mejor conservada de todas las tumbas faraónicas encontradas hasta la fecha. Sí, permaneció prácticamente intacta hasta nuestros días, hasta el punto que cuando Carter entró por primera vez, encontró unas flores secas, las cuales tenían más de 2000 años, que casi de inmediato se desintegraron. Después de catalogar todos los tesoros de las primeras cámaras, Carter llegó a la cámara real, donde descansaba el sarcófago del faraón desde hacía más de 3000 años. Pero a partir de entonces, empezaron a morir varias personas, las cuales estaban relacionadas con la tumba. Y es así que ahí llegaría lo que sería conocido como la maldición del faraón. Pero, ¿cuáles fueron esas muertes? Para empezar, la de Lord Carnarvon. Él ya había sufrido un grave accidente de coche unos años antes, el cual le había afectado, entre otras cosas, los pulmones. Es por eso que, aunque era inglés, vivía en Egipto, porque el clima más seco era mejor para su salud. En marzo de 1923, 4 meses después de abrirse la tumba, Lord Carnarvon fue picado por un mosquito, y poco después se cortó la picadura mientras se afeitaba, causándose así una infección grave, que se extendió por todo su cuerpo. Al final, una neumonía atacó mortalmente a Lord Carnarvon, en una época en que no existía la penicilina ni otros antibióticos. Es por eso que solo se aplicaba suero. De esta manera, él falleció la noche del 5 de abril. Se cuenta, aunque no hay confirmación ninguna de estos hechos, que a la misma hora de su muerte, la perra de Lord Carnarvon, llamada Susie, aulló y cayó fulminada en Londres. Además, se dice que cuando Lord Carnarvon murió, en el Cairo, hubo un gran apagón que dejó a oscuras la ciudad, pero momentos después regresó. Inmediatamente, los familiares del Lord se comunicaron con la empresa de electricidad para saber qué estaba pasando, pero no recibieron una explicación al extraño fenómeno. Después de esto, algunos afirmaron que en un muro de la tumba estaba escrito: la muerte vendrá sobre alas ligeras al que estorbe la paz del faraón. Y es a partir de aquí que muchos enlazaron la muerte de Lord Carnarvon con la maldición de Tutankamón.
entre ellos Sir Arthur Conan Doyle, el famoso creador de Sherlock Holmes, el cual se declaró creyente de la maldición. Además, su esposa era medio, y por eso él era gran defensor del espiritismo. Gracias a Sir Arthur, la maldición se hizo mucho más famosa. Ahora bien, a la muerte de Lord Carnarvon siguieron varias más. Su hermano Audrey, quien estuvo presente en la apertura de la Cámara Real, murió inexplicablemente cuando volvía a Londres. También Arthur, el hombre que dio el último golpe al muro para entrar en la Cámara Real, murió en el Cairo poco después, sin ninguna explicación médica. Sir Douglas, quien radiografió la momia de Tutankamón, enfermó y volvió a Suiza, donde murió 2 meses después. La secretaria de Carter murió de un ataque al corazón y su padre se quitó la vida al enterarse de la noticia. Estas muertes fueron incluidas en la maldición, aunque ellos no habían visitado la tumba. Luego, un profesor canadiense, quien estudió la tumba con Carter, murió de un ataque cerebral al volver al Cairo. También se dijo que cuando se hizo la autopsia de la momia, se encontró que justo donde el mosquito había picado a Lord Carnarvon, Tutankamón tenía una herida. Este hecho disparó aún malas historias, que incluso dieron por muertos a los participantes en la autopsia. Pero en la realidad, excepto por el radiólogo, los demás miembros del equipo vivieron durante muchos años, sin ningún problema. Incluso el médico principal. También, el mismo descubridor de la tumba, Howard Carter, murió por causas naturales muchos años después. Aún así, a principios de la década de los 30, los periódicos atribuían hasta 39 muertes a la maldición del faraón. Incluso se dijo que Carter había muerto. Esto porque en un periódico se anunció que una persona del mismo nombre había muerto. Sería el propio Carter que salió a desmentir esto y a decir que seguía vivo. Ahora bien, según especialistas, lo de la maldición parecía más una exageración de los periódicos, pero también eran muy extrañas algunas muertes relacionadas con la tumba. Pero como siempre, después de la falta de casos y más escándalos, a los periodistas les dejó de interesar este tema y poco a poco lo olvidaron, aunque se volvería a ser famoso 30 años después. Y es que la maldición regresó. Y es que en las décadas de 1960 y 1970, las piezas del Museo Egipcio del Cairo se trasladaron a varias exposiciones temporales, organizadas en museos europeos. Increíblemente, algunos directores del museo murieron poco después de aprobar los traslados, y de esta manera se dijo que había regresado la maldición. Y luego el morbo creció cuando los tripulantes del avión que llevó las piezas a Londres sufrieron algunos accidentes menores. Ahora bien, la última víctima atribuida a la maldición fue Ian, ya que poco antes de comenzar la filmación de la película de 1980, llamada La maldición de Tutankamón, en donde participaba este actor en un papel secundario, su coche se salió de la carretera y se rompió gravemente una de las piernas. Es así que debido a esto, fue reemplazado en la película. Pero más parece esto una casualidad que realmente una maldición. Ahora bien, según especialistas, la explicación a la maldición de los faraones es que fue una creación de la prensa sensacionalista de la época. Y es que un estudio mostró que de las 58 personas que estuvieron presentes cuando la tumba y el sarcófago de Tutankamón fueron abiertos, solo 8 murieron en los siguientes 12 años. Todos los demás vivieron más tiempo, incluyendo al propio Howard Carter, quien murió en 1939. Además, el médico que hizo la autopsia a la momia de Tutankamón vivió hasta los 75 años. Algunos han dicho que un hongo mortal podría haber crecido en las tumbas cerradas y haber sido liberado cuando se abrieron al aire. Sir Arthur Conan Doyle fomentó esta idea y especuló con que el moho tóxico había sido puesto ahí para castigar a los ladrones de las tumbas. Ahora bien, aunque no hay pruebas de que tales patógenos fuesen responsables de la muerte de Lord Carnarvon, recordemos que en esa época la gente se moría de cualquier infección al no existir los antibióticos. Además, tampoco hay duda de que sustancias peligrosas puedan acumularse en tumbas antiguas, ya que estudios recientes de antiguas tumbas egipcias, las cuales han sido abiertas en la actualidad, se hallaron bacterias y mohos muy antiguos. Además, se sabe que las tumbas recién abiertas se convierten a menudo en refugio para los murciélagos, cuyo excremento puede transmitir enfermedades. Sin embargo, esto solo suele ser peligroso para personas con sistemas inmunológicos debilitados. Por otra parte, se dijo que pudo haber sido que el aire estaba muy contaminado. Por eso, algunos investigadores tomaron muestras de aire del interior de un sarcófago sellado. Y era verdad, tenían altos niveles de amoníaco, formaldehído y ácido sulfúrico, los cuales son gases tóxicos. Pero estos son fáciles de detectar en concentraciones peligrosas, todo por su fuerte olor. Además, Howard Carter, el principal implicado, murió el 2 de marzo de 1939 a los 64 años, de muerte natural, 17 años después de haber descubierto la tumba. Su frase preferida cuando le hablaban de la maldición
era la siguiente: todo espíritu de comprensión inteligente se halla ausente de esas estúpidas ideas, haciendo ver que él no creía en esa maldición. Pero entonces, ¿cuál es la verdad? Bueno, que durante 3000 años, la tumba de Tutankamón estuvo perdida, y que cuando fue descubierta, lo que encontraron era realmente increíble. Tristemente, algunas de las personas que participaron en este gran suceso murieron de maneras terribles, y algunas inexplicables. Entre ellos, el millonario que financió la investigación. Pero sobre la maldición, Howard Carter, el hombre que descubrió todo, se burlaba de la maldición. Ahora tú ya conoces la verdad de la maldición más famosa de la historia. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y terror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Aún así, si te gusta el horror, Archivos Miedo es para ti. Yo soy Marco Antonio C. y eso es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte, bye.